El mayor reto psicológico para Libra nace de una paradoja profunda: posee una extraordinaria capacidad para comprender los distintos puntos de vista del mundo, pero precisamente esa virtud puede convertir la elección en una batalla interior permanente. Mientras otros signos avanzan guiados por impulsos claros o certezas firmes, Libra percibe simultáneamente los argumentos, las emociones, las necesidades y las razones de cada lado de una situación. En el plano simbólico, esto representa el peso de la balanza cósmica intentando sostener el equilibrio entre fuerzas opuestas. Desde una perspectiva astrológica, Libra está asociado con el principio de la armonía, la justicia, la belleza y la cooperación. Sin embargo, el universo raramente concede un don sin una prueba equivalente. La mente libriana puede llegar a quedar atrapada en la búsqueda de una perfección relacional imposible, como si existiera una fórmula capaz de satisfacer a todos, evitar todos los conflictos y mantener intactas todas las conexiones importantes. La realidad, sin embargo, exige decisiones que inevitablemente generan desequilibrios temporales, desacuerdos o renuncias. En el escenario épico de la conciencia, Libra aparece como un diplomático que atraviesa un reino dividido por innumerables voces. Cada una reclama legitimidad. Cada una presenta argumentos convincentes. Mientras los guerreros luchan por imponer su voluntad, Libra escucha. Mientras los líderes ordenan, Libra reflexiona. Mientras otros eligen rápidamente un camino, Libra contempla las consecuencias de todos ellos. Su fortaleza es inmensa, pero también lo es el desgaste que produce cargar con tantas perspectivas simultáneamente. El reto psicológico más profundo surge cuando la necesidad de equilibrio se transforma en miedo al conflicto. Entonces la balanza deja de ser un instrumento de sabiduría y se convierte en una prisión invisible. La persona puede comenzar a posponer decisiones, suavizar opiniones auténticas, ocultar desacuerdos o sacrificar deseos legítimos para preservar una paz aparente. Lo que inicialmente parecía armonía acaba convirtiéndose en tensión interna acumulada. En términos simbólicos, es como si el héroe de Libra intentara detener una tormenta sujetando el cielo con las manos. Cuanto más se esfuerza por impedir cualquier choque entre fuerzas opuestas, más energía consume. El alma aprende entonces una lección fundamental: la armonía verdadera no consiste en eliminar todos los conflictos, sino en atravesarlos con elegancia y conciencia. Existe además una tendencia psicológica a buscar validación a través de la aprobación externa. Como signo vinculado a las relaciones y al encuentro con el otro, Libra suele descubrir gran parte de su identidad mediante el reflejo que recibe de quienes le rodean. El problema aparece cuando ese reflejo se convierte en una necesidad constante. La autoestima puede quedar condicionada por la aceptación social, la admiración o la sensación de ser querido. En esos momentos, la balanza interior deja de apoyarse en su propio eje y comienza a depender de factores externos siempre cambiantes. La travesía evolutiva consiste entonces en descubrir un centro propio. No un centro rígido o egoísta, sino una estabilidad interna capaz de mantenerse incluso cuando existen desacuerdos, críticas o incomprensiones. El verdadero poder de Libra no surge cuando todos están satisfechos, sino cuando la propia conciencia permanece en paz después de haber tomado una decisión justa. También aparece con frecuencia el desafío de la indecisión. Desde fuera puede parecer simple duda, pero en realidad suele ser el resultado de una percepción extraordinariamente compleja. La mente libriana observa ventajas y desventajas donde otros solo ven una respuesta evidente. Ve matices, consecuencias y posibilidades futuras. Esta riqueza de percepción puede convertirse en una fuente de sabiduría excepcional o en una espiral interminable de análisis. La dimensión épica de este desafío recuerda a un guardián situado entre dos mundos. Uno representa la seguridad de permanecer inmóvil, el otro representa el riesgo de actuar. Durante mucho tiempo, el guardián contempla ambos horizontes. Sin embargo, llega un instante en que comprende que incluso la inmovilidad es una decisión. Entonces da un paso adelante y descubre que el camino se revela únicamente a quienes se atreven a recorrerlo. Otro reto psicológico importante consiste en reconciliar la imagen ideal con la realidad humana. Libra posee una sensibilidad especial hacia la belleza, la elegancia moral y las relaciones equilibradas. Esto puede generar expectativas muy elevadas respecto a las personas, los vínculos y las circunstancias. Cuando la realidad muestra imperfecciones inevitables, surge la decepción. La madurez psicológica llega cuando se comprende que la auténtica belleza no reside en la ausencia de defectos, sino en la capacidad de integrar las contradicciones de la existencia.
En el lenguaje de los mitos, Libra está llamado a convertirse en un juez sabio, no en un juez perfecto. El juez perfecto jamás actuaría por miedo a equivocarse. El juez sabio sabe que toda decisión contiene incertidumbre, pero aún así ejerce su responsabilidad con dignidad. Esa diferencia marca la frontera entre la inseguridad y la maestría. La gran victoria psicológica de Libra ocurre cuando deja de perseguir un equilibrio estático y descubre el equilibrio dinámico. La balanza no permanece inmóvil, oscila constantemente. El universo entero funciona mediante movimientos, ajustes y compensaciones continuas. Comprender esto libera una enorme cantidad de energía emocional. Ya no es necesario controlar cada resultado ni satisfacer cada expectativa. Basta con mantener la integridad del propio centro mientras las circunstancias cambian. Entonces emerge la expresión más elevada del arquetipo. La capacidad de unir sin someter. La habilidad de escuchar sin perder la propia voz. La fuerza de amar sin renunciar a la autenticidad. La valentía de elegir incluso cuando ninguna opción parece perfecta. En ese momento, la balanza deja de representar una carga y se transforma en un símbolo de poder consciente. La epopeya interior de Libra no consiste en encontrar un mundo sin conflictos. Consiste en descubrir que la verdadera armonía nace cuando la paz interna es lo bastante fuerte para coexistir con las diferencias, las decisiones difíciles y las inevitables imperfecciones de la vida. Allí, en ese punto de equilibrio conquistado tras innumerables dudas y aprendizajes, se encuentra la versión más luminosa y poderosa de este signo. Existe un aspecto menos visible del desafío psicológico de Libra que no suele apreciarse a primera vista, la tensión entre el deseo de pertenecer y la necesidad de conservar la individualidad. En la superficie, Libra aparece como el signo de los acuerdos, las alianzas y la cooperación. Sin embargo, en las profundidades de su viaje interior existe una lucha constante por descubrir dónde termina la influencia de los demás y dónde comienza la voz auténtica del propio ser. Astrológicamente, Libra está asociado al encuentro con el otro como espejo. A través de las relaciones descubre talentos, defectos, deseos y posibilidades que de otro modo permanecerían ocultos. Pero todo espejo encierra un riesgo. Cuando la atención se concentra demasiado en los reflejos, puede olvidarse la existencia de quien se refleja. Así surge una de las pruebas más silenciosas de este signo, aprender a reconocerse sin depender continuamente de la respuesta externa. En términos épicos, es como un viajero que atraviesa un inmenso salón de espejos encantados. Cada superficie le muestra una versión distinta de sí mismo. En una aparece como héroe admirado. En otra como mediador indispensable. En otra como figura amada y respetada. Durante mucho tiempo puede creer que esas imágenes contienen la verdad completa. Sin embargo, la gran revelación llega cuando comprende que ninguna de ellas define plenamente su esencia. Son reflejos, no identidad. Esta comprensión suele requerir un prolongado proceso de maduración. Mientras otros signos construyen su personalidad mediante la afirmación directa, Libra suele hacerlo mediante comparación, contraste y diálogo. Por ello, uno de sus aprendizajes más importantes consiste en desarrollar confianza incluso cuando no recibe confirmación inmediata. La seguridad interior surge cuando la conciencia aprende a sostener sus propias convicciones en medio de opiniones divergentes. También existe una sensibilidad especial hacia las corrientes emocionales del entorno. Libra posee una notable capacidad para percibir cambios de atmósfera, tensiones ocultas y estados de ánimo colectivos. Este talento favorece la empatía y la diplomacia, pero puede transformarse en una fuente de agotamiento psicológico cuando se absorben conflictos ajenos como si fueran propios. En la narrativa simbólica del alma, Libra es semejante a un guardián que escucha los ecos de innumerables voces transportadas por el viento. Al principio intenta responder a todas ellas. Quiere aliviar cada preocupación, resolver cada desacuerdo y restaurar cada fractura. Sin embargo, el tiempo le enseña que ninguna persona puede cargar con todas las inquietudes del mundo. La verdadera sabiduría consiste en distinguir entre la compasión y la responsabilidad excesiva. Otro aspecto profundo se relaciona con la búsqueda de belleza. A menudo se interpreta esta inclinación de manera superficial, pero en realidad posee una dimensión psicológica mucho más compleja. Libra no busca únicamente la belleza estética. Busca la sensación de orden, coherencia y significado que la belleza simboliza. Cuando contempla algo armonioso, experimenta una especie de recuerdo interior de cómo deberían encajar las piezas del universo.
El problema aparece cuando intenta aplicar ese ideal a una realidad inevitablemente imperfecta. Las personas contradicen sus principios. Los vínculos atraviesan crisis. Los proyectos no evolucionan según lo previsto. Entonces surge una lucha entre la imagen ideal y la experiencia concreta. La evolución psicológica exige comprender que la armonía auténtica no elimina las imperfecciones, las integra dentro de una totalidad más amplia. Existe asimismo una dimensión relacionada con el tiempo. Libra suele dedicar largos periodos a evaluar posibilidades, ponderar consecuencias y considerar diferentes escenarios. Esta tendencia puede generar una sensación de retraso respecto a quienes actúan con mayor rapidez. Sin embargo, detrás de esa aparente lentitud existe una capacidad extraordinaria para construir decisiones equilibradas y sostenibles. La epopeya personal consiste en descubrir cuándo reflexionar y cuándo actuar. Hay momentos para observar la balanza y momentos para levantarla y caminar. El crecimiento llega cuando se comprende que la acción imperfecta suele conducir a más aprendizaje que la contemplación interminable de posibilidades perfectas. En los niveles más elevados de su desarrollo, Libra deja de concebir el equilibrio como una meta distante y comienza a vivirlo como una práctica constante. Ya no intenta alcanzar una perfección definitiva. Aprende a corregir, ajustar y adaptarse. Comprende que incluso las estrellas se mantienen en movimiento y que la estabilidad del cosmos no nace de la inmovilidad, sino de la armonía entre fuerzas dinámicas. Entonces emerge una fortaleza serena. Una capacidad para permanecer elegante en medio de la presión, justa en medio de la confusión y abierta en medio de la diferencia. La antigua necesidad de controlar cada reacción externa se transforma en confianza interior. El temor a equivocarse cede terreno a la voluntad de aprender. La dependencia de la aprobación se convierte en respeto hacia uno mismo. En ese punto culminante de la travesía, Libra descubre que la balanza nunca estuvo destinada a pesar el valor de los demás ni a medir constantemente las circunstancias. Su función más elevada era revelar un centro interior capaz de mantenerse firme mientras el mundo cambia. Y cuando ese centro despierta, la búsqueda deja de ser una lucha agotadora para convertirse en una expresión natural de sabiduría, nobleza y equilibrio consciente. Hay una dimensión especialmente compleja en la psicología de Libra que rara vez recibe la atención que merece, la relación con el deseo. Mientras otros signos suelen experimentar sus deseos como fuerzas directas y reconocibles, Libra puede vivir una experiencia mucho más ambigua. Antes de preguntarse qué quiere, suele preguntarse qué es correcto, qué es conveniente, qué es equilibrado o qué efecto tendrá su decisión sobre los demás. Como consecuencia, en determinados momentos de la vida puede desarrollar una notable capacidad para comprender los deseos ajenos mientras permanece parcialmente desconectado de los propios. Desde la perspectiva astrológica, este fenómeno representa una de las pruebas más refinadas de su evolución. La balanza no solo compara opciones externas, también compara impulsos internos. Cada deseo es sometido a evaluación. Cada aspiración pasa por el filtro de la razón, la ética, la armonía y las posibles consecuencias futuras. Aunque esta capacidad aporta madurez y prudencia, también puede provocar que algunas ambiciones legítimas permanezcan demasiado tiempo en espera. En términos épicos, es como si el héroe de Libra custodiara una cámara sagrada donde descansan sus sueños más auténticos. Durante años puede vigilar la entrada con tanta atención que olvida abrir la puerta. Observa, analiza y calcula el momento ideal para avanzar. Sin embargo, la gran revelación llega cuando comprende que ciertos destinos no se alcanzan porque llegue el instante perfecto, sino porque existe el valor suficiente para iniciar el camino. Esta dinámica suele estar relacionada con otro desafío silencioso, la dificultad para sostener la tensión emocional que acompaña a los grandes cambios. Libra posee una afinidad natural con los estados de equilibrio. Cuando las circunstancias se vuelven caóticas o impredecibles, surge una poderosa tendencia a restaurar la normalidad lo antes posible. Sin embargo, toda transformación profunda implica atravesar etapas de incertidumbre. La evolución psicológica requiere descubrir que el desequilibrio temporal no siempre es una amenaza. A veces constituye la señal de que una estructura antigua está siendo reemplazada por una más sólida. El universo no construye montañas sin movimientos tectónicos. No crea estrellas sin enormes presiones internas. Del mismo modo, el crecimiento personal exige atravesar momentos en los que la estabilidad aparente desaparece para dar paso a una forma superior de equilibrio. También existe una relación muy particular con la decepción.
Libra suele invertir una gran cantidad de energía emocional en imaginar cómo podrían desarrollarse las relaciones, los proyectos o las alianzas humanas cuando funcionan de acuerdo con sus ideales más elevados. Debido a ello, no solo experimenta decepción por lo que ocurre, sino también por aquello que percibe que podría haber ocurrido. En el lenguaje simbólico, contempla castillos invisibles construidos con posibilidades. Cuando algunas de esas posibilidades no llegan a materializarse, siente la pérdida de algo que nunca existió plenamente en el mundo material, pero que sí tuvo una presencia poderosa en su imaginación. Esta experiencia puede generar una melancolía difícil de explicar, porque no siempre está relacionada con hechos concretos, sino con potenciales no realizados. Sin embargo, dentro de esa sensibilidad se encuentra una de sus mayores fortalezas. La capacidad para imaginar versiones más armónicas de la realidad es precisamente lo que impulsa a Libra a mejorar sistemas, relaciones y entornos. Lo importante es que la visión ideal inspire la acción sin convertirse en una medida imposible que invalide constantemente el presente. Otro aspecto poco explorado es la relación con el poder. Debido a su imagen asociada a la diplomacia y la conciliación, a veces se subestima la enorme fuerza que puede desarrollar Libra cuando encuentra una causa que considera justa. Su energía no suele manifestarse mediante la confrontación directa, sino mediante influencia, persuasión, estrategia y legitimidad moral. La narrativa épica muestra aquí a un líder diferente del conquistador tradicional. No avanza destruyendo todo a su paso. Avanza construyendo acuerdos, creando puentes y transformando adversarios en aliados. Su poder surge de la capacidad para generar cohesión donde antes existía fragmentación. Cuando alcanza su máxima expresión, Libra demuestra que la firmeza no siempre adopta la forma de la imposición. Existe además una profunda lección relacionada con la soledad. Aunque este signo encuentra gran parte de su riqueza vital en la interacción humana, llega un momento en el que debe aprender a caminar sin compañía inmediata. No porque deba renunciar a los vínculos, sino porque necesita descubrir recursos internos que solo emergen en la autonomía. En muchas epopeyas, el héroe atraviesa un bosque, un desierto o una montaña en completa soledad antes de alcanzar la siguiente etapa de su destino. Para Libra, esos periodos simbolizan la construcción de una relación más sólida consigo mismo. Son etapas en las que aprende a escuchar su propia voz sin interferencias, a reconocer sus prioridades y a desarrollar una confianza independiente de cualquier aprobación externa. Cuando esta integración se produce, la balanza adquiere una nueva función. Ya no sirve únicamente para comparar alternativas. Se convierte en un símbolo de soberanía interior. Las decisiones dejan de depender exclusivamente de factores externos y comienzan a apoyarse en una comprensión profunda de los propios valores. Entonces aparece una versión más poderosa, libre y luminosa del arquetipo. Una conciencia capaz de cooperar sin perder identidad, de amar sin diluirse en los demás, de escuchar sin renunciar a su criterio y de perseguir grandes ideales sin quedar paralizada por la búsqueda de perfección. En ese nivel de desarrollo, Libra descubre que la armonía más elevada no consiste en evitar todas las tensiones de la existencia, sino en convertirse en un centro de equilibrio capaz de atravesarlas con dignidad, sabiduría y determinación. Existe una faceta particularmente profunda del reto psicológico de Libra relacionada con la confrontación con la sombra. Debido a su afinidad natural con la armonía, la cortesía, la diplomacia y los acuerdos, suele desarrollar desde edades tempranas una imagen interna de cómo debería comportarse una persona equilibrada. Esta imagen puede convertirse en una guía valiosa, pero también puede transformarse en una limitación cuando ciertos aspectos menos agradables de la personalidad son relegados a las regiones ocultas de la conciencia. La ira, la ambición intensa, los celos, el orgullo, la competitividad o incluso el deseo de imponer criterios pueden resultar difíciles de aceptar para un signo que busca constantemente la concordia. Sin embargo, el alma humana no está compuesta únicamente por virtudes serenas. También contiene fuerzas primitivas, impulsos contradictorios y emociones incómodas que forman parte de su naturaleza completa. Desde una perspectiva astrológica, uno de los grandes aprendizajes de Libra consiste en comprender que la oscuridad interior no desaparece porque sea ignorada. Al contrario, aquello que no es reconocido suele manifestarse de formas indirectas. Una ira reprimida puede transformarse en resentimiento silencioso. Una ambición negada puede convertirse en frustración permanente. Un desacuerdo oculto puede expresarse mediante distancia emocional o indecisión prolongada. En términos épicos, Libra se asemeja a un soberano que gobierna un reino de extraordinaria belleza.
Los jardines son impecables, las plazas están ordenadas y los ciudadanos conviven en relativa paz. Sin embargo, bajo las antiguas fortalezas existen cavernas olvidadas donde habitan fuerzas que nunca fueron escuchadas. Durante mucho tiempo el gobernante evita descender a esas profundidades por temor a alterar la estabilidad conseguida. Pero llega un momento en el que comprende que ningún reino puede permanecer verdaderamente seguro mientras parte de su territorio permanezca desconocido. La expedición hacia esas cavernas simboliza el encuentro con la totalidad de uno mismo. No se trata de rendirse a los impulsos destructivos, sino de reconocerlos, comprenderlos y otorgarles un lugar consciente dentro del equilibrio general. La verdadera armonía no surge cuando solo existen emociones agradables, sino cuando todas las fuerzas internas encuentran una expresión adecuada y legítima. Otro aspecto poco explorado se relaciona con la enorme sensibilidad de Libra hacia las dinámicas de reciprocidad. Existe una capacidad casi instintiva para percibir cuando un intercambio es justo y cuando no lo es. Esta percepción puede convertirse en una fuente de sabiduría extraordinaria, pero también en una causa de desgaste psicológico. Cuando siente que entrega más de lo que recibe, que comprende más de lo que es comprendido o que sostiene más de lo que es sostenido, puede aparecer una sensación de desequilibrio difícil de ignorar. Lo interesante es que muchas veces esta percepción no surge de cálculos racionales, sino de una especie de sensibilidad profunda hacia las proporciones emocionales presentes en los vínculos. La lección evolutiva consiste en aprender que no todas las relaciones mantienen un equilibrio perfecto en cada momento. Hay estaciones en las que se ofrece más ayuda y otras en las que se recibe más apoyo. Hay etapas de liderazgo y etapas de aprendizaje. La sabiduría consiste en distinguir entre los desequilibrios temporales propios de la vida y aquellas situaciones donde realmente se ha roto la reciprocidad fundamental. También existe una dimensión relacionada con la confianza en el propio juicio. Debido a su capacidad para contemplar múltiples perspectivas, Libra puede desarrollar una tendencia a revisar continuamente sus conclusiones. Lo que para otros sería una decisión definitiva puede convertirse para este signo en un asunto que permanece abierto a nuevas consideraciones. Esta flexibilidad mental representa una enorme fortaleza intelectual. Permite adaptarse, aprender y evitar dogmatismos. Sin embargo, cuando se lleva al extremo, puede generar una sensación de incertidumbre constante. El pensamiento se convierte entonces en una sala de deliberación interminable donde cada argumento encuentra inmediatamente un contraargumento. La epopeya interior exige descubrir que la sabiduría no consiste únicamente en considerar todas las posibilidades, sino también en saber cuándo ha llegado el momento de cerrar la deliberación. Existe una dignidad especial en actuar basándose en el mejor conocimiento disponible, aun sabiendo que la certeza absoluta rara vez existe. En los niveles más elevados de desarrollo, Libra aprende además a redefinir el significado de la justicia. Durante las primeras etapas suele asociarla con igualdad, simetría o compensación exacta. Con el tiempo descubre una comprensión mucho más profunda. Comprende que la justicia auténtica no siempre adopta formas perfectamente equilibradas en apariencia. A veces exige flexibilidad. A veces requiere compasión. A veces demanda firmeza. En el simbolismo épico, la balanza deja entonces de ser un instrumento mecánico y se convierte en un arte sagrado. Ya no pesa únicamente cantidades visibles. También considera contextos, circunstancias y dimensiones invisibles de la experiencia humana. Esta evolución transforma al antiguo mediador en un verdadero sabio. Y es precisamente ahí donde emerge una de las expresiones más elevadas del potencial libriano. La capacidad de mantenerse abierto sin perder firmeza. La capacidad de escuchar sin disolverse en las opiniones ajenas. La capacidad de reconocer las propias sombras sin ser dominado por ellas. La capacidad de aceptar que la vida contiene contradicciones y, aún así, seguir buscando belleza, equilibrio y significado. Cuando esta integración se completa, la balanza ya no representa una lucha entre fuerzas opuestas. Representa una conciencia capaz de contenerlas a todas. El conflicto deja de ser un enemigo. La imperfección deja de ser una amenaza. La duda deja de ser una prisión. Entonces la búsqueda de armonía alcanza una dimensión mucho más grande, no la construcción de un mundo idealizado, sino la creación de una serenidad tan profunda que pueda permanecer intacta incluso en medio de las complejidades inevitables de la existencia. Hay un territorio especialmente sutil dentro de la psicología de Libra que pocas veces se explora con suficiente profundidad, la relación con la incertidumbre moral.
Mientras muchos signos poseen una tendencia más marcada hacia la acción inmediata o hacia la defensa espontánea de sus convicciones, Libra suele experimentar una necesidad profunda de comprender la complejidad de cada situación antes de emitir un juicio definitivo. Esta capacidad constituye una de sus mayores virtudes, pero también puede convertirse en una de sus pruebas más exigentes. La conciencia libriana suele percibir que detrás de cada decisión existen múltiples capas de realidad. Observa las motivaciones visibles y las ocultas. Intuye las heridas que explican determinados comportamientos. Reconoce los matices que separan el error de la mala intención. Como consecuencia, le resulta difícil reducir la experiencia humana a categorías simples de correcto e incorrecto. Desde una perspectiva astrológica, esta característica está relacionada con una misión profunda: aprender a convivir con la complejidad sin quedar paralizado por ella. La vida rara vez ofrece situaciones completamente puras. Las personas contienen luces y sombras. Las decisiones más importantes suelen implicar beneficios y sacrificios simultáneos. La búsqueda de una respuesta absolutamente perfecta puede convertirse en una travesía interminable. En la narrativa épica del alma, Libra aparece como un magistrado que recibe casos imposibles. Ninguna versión de los hechos está completamente equivocada. Ninguna está completamente libre de contradicciones. Durante largo tiempo examina testimonios, escucha argumentos y contempla posibilidades. Sin embargo, llega un momento decisivo en el que comprende que la sabiduría no consiste en eliminar toda incertidumbre, sino en actuar con integridad aun cuando parte de ella permanezca. Este aprendizaje fortalece una cualidad extraordinaria: el coraje intelectual. No el coraje del guerrero que enfrenta enemigos visibles, sino el de quien acepta la existencia de zonas grises sin renunciar a la responsabilidad de elegir un camino. También existe un aspecto relacionado con la percepción del valor personal. Libra suele poseer una sensibilidad muy refinada hacia la calidad de las interacciones humanas. Detecta respeto, consideración, elegancia emocional y coherencia en los vínculos. Debido a ello, puede verse profundamente afectado cuando experimenta indiferencia, falta de reciprocidad o comportamientos que contradicen los principios de equilibrio que considera fundamentales. Lo interesante es que esta sensibilidad no siempre se expresa mediante reacciones explosivas. Con frecuencia se manifiesta mediante una retirada silenciosa de energía. Como si una parte del alma decidiera alejarse de aquello que percibe como desproporcionado o injusto. En términos simbólicos, es como un constructor de puentes que dedica enormes esfuerzos a unir dos orillas. Si observa que desde el otro lado nadie contribuye a mantener la estructura, puede llegar un momento en que deje de invertir recursos en esa construcción. No necesariamente por resentimiento, sino por una necesidad profunda de preservar la dignidad del intercambio. La evolución psicológica consiste en comprender que el valor propio no depende de la respuesta que ofrecen los demás. Las acciones ajenas pueden revelar quiénes son ellos, pero no determinan la valía intrínseca de quien las recibe. Cuando Libra interioriza esta verdad, alcanza un nivel de independencia emocional mucho más sólido. Otro aspecto menos desarrollado es la relación con el destino personal. Debido a su orientación natural hacia la cooperación, puede experimentar periodos en los que dedica más energía a facilitar el crecimiento de otros que a impulsar sus propios objetivos. Esta tendencia nace de una auténtica generosidad, pero a veces produce una desconexión gradual respecto a las propias aspiraciones. La epopeya interior exige entonces recuperar el protagonismo de la propia historia. No desde el egoísmo, sino desde la comprensión de que cada alma posee una misión única que nadie más puede cumplir. Ayudar a otros tiene un valor inmenso, pero no debe realizarse al precio de abandonar los propios llamados interiores. En el lenguaje de los mitos, llega un instante en que el consejero del reino debe abandonar temporalmente la corte para emprender su propia expedición. Durante años ha ayudado a héroes, líderes y viajeros a encontrar dirección. Sin embargo, descubre que también existe un horizonte reservado exclusivamente para él. Un territorio donde no puede limitarse a orientar a los demás, sino que debe avanzar siguiendo su propia brújula. Existe además una dimensión vinculada al miedo a desperdiciar oportunidades. Debido a que Libra percibe múltiples posibilidades simultáneamente, puede desarrollar la sensación de que cada elección implica renunciar a numerosos caminos potencialmente valiosos. Mientras otros signos se concentran en lo que ganan, Libra suele ser muy consciente de aquello que deja atrás. Esta percepción amplía la riqueza de su visión, pero también puede generar nostalgia por futuros que nunca llegaron a existir.
La madurez consiste en comprender que toda vida significativa implica renuncias. Incluso las decisiones más acertadas cierran ciertas puertas para abrir otras. La verdadera sabiduría aparece cuando la atención deja de dirigirse hacia los caminos descartados y comienza a concentrarse en la profundidad del sendero elegido. Ningún destino revela sus tesoros a quien permanece mirando constantemente hacia las bifurcaciones abandonadas. En sus niveles más elevados, Libra descubre una verdad transformadora. El equilibrio no consiste en mantener abiertas todas las posibilidades. Consiste en comprometerse plenamente con aquellas que reflejan los valores más profundos del alma. La armonía deja entonces de ser una búsqueda externa y se convierte en una fuerza interior capaz de orientar cada decisión. Así emerge una figura de extraordinaria nobleza psicológica. Una conciencia que ha aprendido a convivir con la complejidad sin perder claridad. Que acepta la incertidumbre sin renunciar a la acción. Que reconoce la importancia de los vínculos sin sacrificar su identidad. Que comprende el valor de la belleza sin exigir perfección absoluta. Y que avanza por el mundo con una serenidad conquistada, fruto de innumerables deliberaciones, desafíos y aprendizajes transformados finalmente en sabiduría. Existe una dimensión particularmente profunda del reto psicológico de Libra relacionada con la autoridad interior. A lo largo de gran parte de su evolución, este signo suele desarrollar una extraordinaria capacidad para reconocer el valor, la inteligencia, el talento o la legitimidad de otras personas. Ve cualidades admirables allí donde otros únicamente perciben rivalidad o competencia. Esta disposición favorece la cooperación y el aprendizaje, pero también puede generar una tendencia silenciosa a otorgar más autoridad a las voces externas que a la propia sabiduría interna. No se trata necesariamente de falta de inteligencia o de confianza. De hecho, muchas veces ocurre precisamente porque Libra es capaz de comprender argumentos tan diversos que termina concediendo credibilidad a perspectivas opuestas simultáneamente. Mientras otras personalidades protegen sus certezas con firmeza, Libra puede continuar examinando alternativas mucho después de haber llegado a una conclusión válida. Desde una perspectiva astrológica, una de sus grandes iniciaciones consiste en descubrir que escuchar no significa obedecer, y comprender no significa renunciar al propio criterio. La balanza fue creada para evaluar, no para someterse automáticamente al peso de aquello que parece más impresionante o más popular. En el lenguaje de las epopeyas, Libra se asemeja a un consejero que ha pasado años estudiando las enseñanzas de sabios, estrategas, filósofos y gobernantes. Conoce innumerables doctrinas. Ha escuchado incontables discursos. Ha recorrido bibliotecas y academias. Sin embargo, llega un momento decisivo en el que debe abandonar los salones del conocimiento prestado para escuchar la voz que habita en el centro de su propio templo interior. Esa transición suele ser más desafiante de lo que parece. Significa aceptar la responsabilidad de decidir sin garantías absolutas. Significa confiar en una percepción construida mediante años de experiencia. Significa reconocer que la sabiduría no consiste únicamente en absorber conocimientos ajenos, sino también en desarrollar una visión propia del mundo. Otro aspecto poco explorado se relaciona con la relación de Libra con el fracaso. Debido a su sensibilidad hacia el equilibrio, la proporcionalidad y la excelencia, puede experimentar una fuerte incomodidad cuando los resultados obtenidos no reflejan el esfuerzo invertido. Existe una tendencia natural a revisar minuciosamente los acontecimientos, buscando comprender qué elemento rompió la armonía esperada. Sin embargo, esta misma característica puede transformarse en una fuente extraordinaria de crecimiento. Allí donde otros reaccionan con impulsividad o resignación, Libra posee la capacidad de analizar, reajustar y aprender. Su desafío consiste en evitar que la reflexión se convierta en autocrítica excesiva. En términos simbólicos, el héroe libriano no cae porque carezca de talento. Muchas veces cae porque intenta alcanzar un nivel de perfección tan elevado que convierte cualquier imperfección en una aparente derrota. La madurez aparece cuando comprende que incluso los arquitectos más brillantes modifican sus planos, que incluso los navegantes más experimentados corrigen su rumbo y que incluso las estrellas atraviesan procesos de transformación antes de alcanzar su máximo esplendor. Existe asimismo una conexión profunda con la noción de legado. Aunque no siempre lo exprese abiertamente, Libra suele sentir una necesidad significativa de contribuir a algo que trascienda los intereses inmediatos. Le atrae la idea de dejar tras de sí relaciones fortalecidas, entornos más armoniosos, sistemas más justos o estructuras más bellas que las que encontró.
Esta inclinación nace de una comprensión intuitiva de que la existencia humana adquiere mayor significado cuando participa en la construcción de algo duradero. No se conforma únicamente con acumular experiencias. Aspira a generar equilibrio allí donde encuentra fragmentación. En la narrativa épica, esto se asemeja a la labor de quienes reconstruyen ciudades después de las guerras. Mientras otros celebran las victorias visibles, Libra suele sentirse atraído por la tarea más silenciosa y compleja: restaurar conexiones, reconciliar diferencias y crear condiciones para que el futuro florezca. También existe una dimensión relacionada con la percepción del tiempo emocional. Libra posee una notable capacidad para anticipar consecuencias relacionales. Con frecuencia percibe tensiones futuras antes de que se manifiesten claramente. Intuye cómo determinadas palabras, decisiones o comportamientos pueden alterar el equilibrio de una situación. Esta sensibilidad representa una ventaja extraordinaria, pero puede generar una tendencia a vivir demasiado pendiente de escenarios futuros. Parte de su evolución consiste en aprender a permanecer plenamente presente sin intentar resolver por adelantado todas las posibilidades venideras. La sabiduría aparece cuando comprende que ninguna conciencia puede controlar completamente el desarrollo de los acontecimientos. Existen factores invisibles, decisiones ajenas y movimientos inesperados que forman parte de la naturaleza misma de la vida. La función de la balanza no es prever cada resultado, sino actuar con integridad en cada instante. Otro aspecto raramente desarrollado es la enorme fuerza que Libra adquiere después de atravesar desilusiones importantes. Durante mucho tiempo puede parecer delicado frente a los conflictos o excesivamente sensible ante las rupturas de armonía. Sin embargo, cuando logra integrar esas experiencias, desarrolla una resistencia psicológica sorprendente. La razón es sencilla: aprende de manera directa aquello que ha intentado evitar durante años. Descubre que puede sobrevivir al desacuerdo. Descubre que puede reconstruirse después de una decepción. Descubre que la pérdida de ciertas conexiones no implica la pérdida de sí mismo. Descubre que la incertidumbre no destruye necesariamente el equilibrio interior. En términos épicos, es el momento en que el guardián de la balanza atraviesa la tormenta que siempre temió. Y al otro lado encuentra una verdad inesperada. El poder no provenía de mantener el cielo despejado. Provenía de la capacidad de caminar bajo la lluvia sin abandonar su esencia. Entonces emerge una versión más completa de Libra.